Buenos días, jóvenes del grupo D7AS, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, de los sábados. Hoy es la quinta y última clase del módulo de la materia de Derecho Administrativo. Hoy, 12 de diciembre de 2020. Vamos a dar inicio con un breve repaso de los temas más elementales que vimos durante este módulo de Derecho Administrativo. Primero vimos el problema que existe en materia administrativa de no existir un código administrativo único. Se habla de que efectivamente el derecho administrativo se sigue diversificando por la cuestión también administrativa, la función pública, etcétera. Pero esto es importante recalcar, como lo dijimos, pues hacen normas por aquí, normas por allá, pero no hay una codificación, así como puede haber, por ejemplo, ese código nacional de procedimientos penales con motivo del cambio de sistema inquisitorio al acusatorio en materia penal. Pues bueno, ya lo que quieras es un código único nacional en materia de procedimientos penales, ya sea a nivel penal o federal, es solo uno. Sería excelente tener un código administrativo así, pero no. Las normas se siguen creando, están diversificadas, no hay un código único. Y eso es preocupante porque eso hace que no se tenga certeza jurídica sobre algún asunto en materia administrativa. Por ejemplo, aquí en nuestro estado tenemos el procedimiento administrativo, cómo se regula, pero bueno, ya después, según la resolución que se dicte, pues ya lo llevarías al ámbito federal a través de un juicio de amparo. Por eso ven que en materia de amparo es importantísimo, tanto desde que ustedes lo estudian hasta en la práctica, porque es un manto protector contra irregularidades en que pudiera incurrir una autoridad. Si no hubiera, pues simple y sencillamente, pues, y por eso se le llama juicio de control constitucional, para ver si la autoridad, al momento que dicta su acuerdo, su resolución, y lógicamente eso influye mucho en el ámbito de las garantías del gobernado, si le va a afectar, pues bueno, tiene que ver cómo se va a defender. Ojo, hay algunas personas, incluso en la tele, cuando entrevistan a artistas que están en pleito, mencionan, no, es que le falta el recurso del amparo. El amparo no es un recurso, es un juicio, que quede claro. No se confundan, es un juicio con todas sus etapas que vienen ustedes procesando. ¿Sí? Tiene la demanda, la contestación de la demanda, pues vienen haciendo los informes que van a rendir las autoridades, se ofrecen pruebas, se desahogan pruebas, hay una sentencia. Entonces, grábenlo bien, no es un recurso, es un juicio. Bueno, entonces veíamos que la falta de un código administrativo ha contribuido de manera decisiva para que la diversificación acelerada del derecho administrativo provoque la complicación y el crecimiento desmesurado de los ordenamientos jurídicos en esta materia. La ausencia de un texto único es tan importante y extensa en esta rama del derecho que propicia la dispersión legislativa, la duplicación de normas. ¿Hay alguien que tiene ahí, por favor, se puede poner su... Creo que José Moisés, se escucha mucho ruido, si puedes poner el micrófono en silencio, por favor. Ah, disculpe. No, claro, no hay problema. Bueno, les decía,
esa falta de código administrativo único es lo que provoca que no haya una certeza jurídica en materia administrativa. Y las normas siguen saliendo, se siguen explicando sobre X, pero no hay una... Sería ideal, pero la legislación en materia administrativa es vasta, es grande. Tendría que ser un trabajo, digo, grande para que se pueda hacer un código así. Vean ustedes, como les decía, vimos el código único, que es el código nacional, pero en cada estado, por ejemplo, hay sus códigos. El civil, vimos también en aquella clase el código civil, que todas las cuestiones que nos ocupan están en el de derecho privado, están en el código civil. Bueno, hay su código mercantil que también es derecho privado. Pero, por ejemplo, en Yucatán, el aspecto familiar, que está en el código civil, ya no está en su código civil de ellos, ya tienen un código familiar y tienen un código de procedimientos familiares, ideal. O sea, tú en el código, si vas a tener algún asunto familiar, tenías que buscar el título correspondiente a derecho familiar y, e irte a la cuestión eh, procedimental en el código de procedimientos, según, pero ahí el código de procedimientos es un poco general, las normas que rigen el procedimiento, que si para una demanda, que cómo se ofrecen las pruebas, hay una pequeña diferencia cuando se trata de algún asunto que se lleva por la vía oral, porque después del artículo 892 de, del Código de Procedimientos Civiles, te dice qué asuntos se llevan por la vía oral, y ahí te dice que si, por ejemplo, el divorcio, cómo se tiene que tramitar, entonces no es propiamente tal cual está. Y si hay algún aspecto que se tenga que tramitar como se tramita en un juicio normal, esa parte de los juicios orales te va a señalar que se esté a lo que está señalado en el artículo tal, y es en esa parte, y bueno, es aplicable, lo está mencionando. Pero vean usted la importancia, digo, qué bonito es que tenga un asunto tal, tú lo que primero que vas a buscar es la ley o las leyes, la normatividad que regula ese asunto para ver cómo está, si la autoridad está bien, para que tú puedas brindar una asesoría. Pero ya con la experiencia que te da la vida en los años, pues tú ya, eso sí, sin dejarse de actualizar, siempre se tienen que estar actualizando. Repito, vean ustedes la importancia de estarse actualizando, en el sentido de que actualmente en este gobierno se están saliendo muchas leyes, se está reformando la Constitución, por ejemplo, se ha reformado ese artículo cuarto, y se están creando las leyes, ahorita sí, para la protección de la mujer, en la cuestión de violencia digital, esos que venganza suben fotos o videos de su pareja o de alguien que está invadiendo o afectando su intimidad, esa dichosa ley llamada ley Olimpia, pues también todo eso es muy importante, porque acuérdense que todo eso se tiene que regular. El Internet, cuando nace, lógicamente había que regular el uso del Internet. Sí es cierto, en la ley de comunicaciones, pues lo que son las señales y todo, pues hay un problema. Pero ya el uso que se le da, ven ustedes, incluso las páginas, que es en Facebook, que es ¿cómo se llaman? Las aplicaciones y todo, se pueden cometer delitos. Incluso hay fraudes digitales que se están dando, o que te mandan, se supone, del banco para efecto de que tú proporciones tus datos, nada de eso. O sea, no, tenemos un correo electrónico para podernos comunicar y recibir información. Antes del Internet, ¿cómo lo teníamos que hacer? Lo elemental era el fax. El que no tenía fax, pues no estaba actualizado. Fax con tu teléfono. Ahí te voy a mandar un fax. Está bueno, tú dejas conectado tu fax con el papel y salía todo lo que tenían que, ya, tenían que escanear. Hasta la fecha se siguen escaneando documentos, o sea, para enviarlos por internet.
Pero ahora se les hace más fácil, le toman una foto y adelante. Ya tienen ustedes. Ir al juzgado como era antes, ir a checar un acuerdo. Ibas a checar un acuerdo, tenías que llevar tu libreta o algo donde ibas a anotar lo que sería el acuerdo. No te dejaban tomar fotos. Ya después autorizabas a las personas que pueden pedir el expediente para que efecto también de pedir el juez de que se pueda tomar fotos. Entonces tú tenías que decir, oiga, voy a tomar fotos, y le ponían una nota ya que se le tomó fotos, y digo, quizás pues, por seguridad y para evitar que se le vaya a dar mal uso a las fotografías. Habían incluso abogados muy elegantes que llevaban una pluma, era tipo escáner, la pasaban sobre el acuerdo en la pluma, el escáner, y ya quedaba la información en esa pluma. Y ya que ya no tenían que estar escribiendo el acuerdo. Pero bueno, cuando empezó lo de la cámara, yo pues antes quisiera tomar nota a mano. Ya con la cámara yo pedía permiso porque era más fácil llegar a la oficina, conectabas tu cámara y ya podías ver el acuerdo que salió. Y sobre todo si ibas a hacer alegatos, porque ya se desahogaron las pruebas, te daban 3 días. Bueno, había que hacerlo. Pero ya vean ustedes cómo la tecnología de la máquina de escribir, la libreta, el lápiz, cómo se pasó a la computadora. En la máquina de escribir tú te confundías y ¿qué pasaba? A ponerle su borrador o su corrector con papel carbón, terminabas manchado. La computadora no. Tienes hasta, digo, puedes quitarlo y no pasa nada, ni se ve. Pero, o sea, la computadora ha venido a ser una herramienta de trabajo súper, súper, si lo quieren ver. Vean ustedes que quién iba a decir que por esta pandemia íbamos todos a tener que utilizar los medios tecnológicos, incluso de comunicación, para poder seguir trabajando. Sí hay personas, por ejemplo, grandes, pues nunca han tocado pues, computadora ni nada, y sí son los que quizás estén sufriendo por la cuestión de que pues te tienes que adaptar. Esta pandemia nos está dando clases de vida, y aparte de que esta lección que nos va a dar es de que hay que adaptarnos. Eso que se llama la nueva normalidad, no hay ninguna nueva normalidad, jóvenes, no hay nueva normalidad. La normalidad es una, de que ahora vamos a vivir cuidándonos más, pues hay que hacerlo, pero hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. La vida siempre va para adelante, la vida no va para atrás. Contigo, sin ti, la vida es. Por eso hay que ponernos las pilas. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en 2021, ya ve que hasta el país se pone en 2020, es con cubrebocas, y 2021 una vacuna. Van a ser quizás de las vacunas, vamos viendo qué es lo que va pasando. Este año, desgraciadamente, de manera muy triste, mucha gente se fue, murió. Artistas, Profe, actores, sí. se escucha recortada su voz. Pues no sé, pues los demás me escuchan bien. Ah, ya está, ya está. Checa, no vaya a ser tu celular. Pues ese Shrek Ya, que tienes allá puesto. ya quedó, ya quedó, ya quedó. Okay. Entonces le decía, este 2021 no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. Y una medida quizás extrema para evitar que nos dé COVID es considerar que todos tienen COVID. O sea, así de fácil. Tú sales a la calle, hasta la vecina guapetona de frente que te saluda puede tener COVID y la saludas de lejos. No, ya, ese es usar el cubrebocas, usar la careta. Digo, sí es cierto, nos empiezan con la desinformación de decir que no, que eso, que el virus no existe, y tonterías y media. Cuando estás viendo los difuntos, y pues la muerte es real. Pues hay que cuidarse, jóvenes, síganse cuidando. Sí hay personas que ya les dio y que les da menos fuerte, a otros más fuerte, otros lamentablemente
se van a la tumba, pero hay que cuidarse, no hay que decir, bueno, yo estoy fuerte, me siento fuerte, si me da, a lo mejor yo lo brinco. No, hay personas que incluso ya les dio y se les quitó y ni siquiera lo sintieron, porque los asintomáticos, vamos a decir, quizás su principal síntoma que tienen, o que se digan asintomáticos, es que pierden el gusto y el olfato, aunque no tengan calentura ni dolor de garganta ni nada, pero así lo tienen. No puede quizás ser virus, quizás su sistema inmune es muy fuerte, y digo, qué bueno, pero hay que seguir cuidándonos, no bajar la guardia, para efecto de que si ya aguantamos de marzo hasta diciembre, y ya sabemos que no sabemos qué nos depara el 2021, pero siempre hay que tener esa capacidad de supervivencia, o de sobrevivencia, como lo quieran ustedes llamar, para sobrevivir a cuestiones pues, muy tristes, como es un virus que te lleva a la muerte. Ha habido desinformación desde un principio, que era un catarrito, que te daba una gripa y hasta de dónde ya vimos. Por eso vamos a ver, ya en diciembre se habla de aplicación de vacunas. Vean ustedes hasta administrativamente que no lo va a manejar la iniciativa privada. No lo van a localizar en las farmacias, las vacunas. Solo el gobierno, a través de sus instituciones, las van a aplicar para evitar. No duden que en el mercado negro vayan a querer vender hasta en el metro, allá en México, que lleve su vacuna. O sea, todo es posible. Pero si el gobierno dice que solo va a controlar las vacunas, pues bueno. Bueno, vimos también en la clase lo que es el Diario Oficial de la Federación. Es ese periódico diario donde se publican las cuestiones legislativas federales. En los estados están lo que se llaman los periódicos oficiales del estado, y en la Ciudad de México está también lo que son las gacetas parlamentarias. Bueno, vimos también, ya vimos que la dificultad que hay para que se pueda hacer una codificación de las normas administrativas. Vimos la diferencia entre lo que es compilar y codificar. Y vimos también en la siguiente unidad la rectoría económica del Estado, que era muy básica. El liberalismo, ¿en qué consistía el liberalismo? El intervencionismo estatal, porque es importante que el Estado intervenga para poder llevar las riendas del Estado. Y sobre todo en el aspecto económico, era la conducción económica del Estado. Vimos también lo que es el sistema de economía mixta, que es la que hace referencia al sistema económico, en donde se involucra tanto al sector privado con el sector público. Vimos también el Sistema Nacional de Planeación, que hace el gobierno, una administración cuando va a entrar pues ya vieron que está la de actual, la 2019-2024, y cómo se lleva a cabo ese Sistema Nacional de Planeación, que es parlamentaria y es, no parlamentaria, es soberana, porque intervienen los sectores sociales para efectos de que se sepa cuáles son los problemas que hay que atender, y esos nacen de un foro, consultas que se va a hacer. Ese Sistema Nacional de Planeación Democrática. ¿Por qué es democrática? Porque decía, intervienen las organizaciones representativas, tanto de los obreros, de los campesinos, los pueblos, grupos populares, las instituciones académicas profesionales y otros más. Todos van a externar cuál es su problema de cada uno en esos foros o en esas consultas. Se va a tomar nota y eso es lo que se les va a enviar al presidente para que se haga el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no se hizo desde el 2018? Bueno, López Obrador sostiene que desde que él estaba en campaña fue recogiendo todas esas
solicitudes que los diversos sectores hacían. Por eso, cuando él entra en el 2018, en diciembre, pues en 2019 ya se promulga su plan, el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador. Bueno, también vimos el patrimonio del Estado. ¿Qué es el patrimonio del Estado? Parece que el Estado, como un ente público, tiene también su patrimonio, y es la universalidad de bienes, derechos y recursos financieros con que cuenta el Estado para cumplir sus atribuciones. ¿Cuáles eran esos elementos del patrimonio del Estado? Vimos que tenía tres, no los elementos del Estado, del patrimonio del Estado, que era el titular del patrimonio. ¿Quién es en este caso? El Estado. ¿Qué integra dicho patrimonio? Era el segundo elemento. Y por último, una finalidad. ¿Para qué están destinados esos bienes? ¿Qué finalidad? Bueno, vimos también lo que son los patrimonios en las entidades federativas, o sea, en los estados y en los municipios, y vimos la clasificación de los bienes del Estado. Bueno, vimos bienes de uso común, bienes destinados al servicio público y bienes propios. Esa clasificación de bienes abarcó prácticamente la mayoría de la unidad. Vimos también cómo se lleva a cabo el destino para incorporar o desincorporar bienes del dominio público. Cómo el Estado puede, por ejemplo, vender un bien o cómo se incorpora a su patrimonio. Bueno, vimos también lo que es el registro público de la propiedad federal, porque en los estados hay sus registros públicos de la propiedad del comercio, que son instituciones que dependen de la Secretaría de Gobierno, y ahí se lleva a cabo el registro de operaciones, de las distintas operaciones, pues es como una compraventa, una donación, etcétera. Y acuérdense que en el caso de los inmuebles, tienen un número de folio, con ese se identifica el inmueble en el registro público de propiedad. Por eso siempre tengan la certeza que el número de folio que tienen ustedes efectivamente es el que está sentado en el registro público de propiedad. Tú puedes tener tu título de propiedad escritura, de las reglas que puede ser propietario, pero en la cédula catastral aparece el número de folio, el número catastral. Siempre vean que esos documentos donde se pagan impuestos estén correctos. No va a ser que el día que quieran hacer una operación, por ejemplo, vender su casa o donar, vaya a haber problemas porque está mal. Siempre tengan la certeza, sean siempre observadores en estas circunstancias. También vimos los que fueron los ingresos del Estado, entre ellos los impuestos, ¿cómo se llama? El presupuesto de egresos, que es prácticamente el documento que se envía al Congreso por el presidente, cómo se va a destinar el gasto público para el próximo año. En este caso sería para el 2021. Y los ingresos, vimos distintas clases de ingresos, como son los impuestos, los aprovechamientos, los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vimos también el impuesto es el principal y mayor ingreso que tiene el Estado. Pero vimos también los inventarios del patrimonio y la contabilidad, que también el Estado lleva su contabilidad porque el Estado también se tiene que administrar. Bueno, vimos los diversos tipos de contratos que realiza el Estado, la administración pública. Ahí en sus PDFs están todos, y cómo es que se llevan a cabo. Vean ustedes también, un contrato que llama mucho la atención es el contrato de riesgo, que está relacionado con la cuestión petrolera, contrato de riesgo que celebra la administración pública. Bueno, otros aspectos que vimos, además de los contratos administrativos que se están aquí mencionando, vimos lo que es
el derecho a la población, lo que es la Ley General de Población y la política que hace el gobierno en el aspecto tanto nacional como internacional. Vimos lo que es también la demografía, que estudia a la población humana desde el punto de vista cualitativo, la demografía, ¿ok? El crecimiento demográfico, todo este problema de la explotación demográfica que se da. Vimos también el derecho a la protección de la salud y la Ley General de Salud, que es la que regula todo lo relacionado a la cuestión sanitaria. Y el fundamento constitucional del derecho a la salud es el artículo 4, también lo vimos, que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Es el artículo 4, las diversas áreas que abarca la salud. Vimos también derecho ambiental, vimos la definición de lo que es el derecho ambiental. Hay diversas definiciones que también nos da la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988, es como un glosario que también están en sus PDFs respecto a todo lo relacionado con el derecho ambiental. Vimos también el sistema de propiedad intelectual, está formado por la cuestión de dos, tanto de la propiedad industrial como de la propiedad intelectual. Vimos en el caso de propiedad intelectual lo que son derechos de autor, y en el caso de la propiedad industrial vimos diversos aspectos como son las patentes, las marcas, ¿qué más? Patentes, marcas, diseños industriales. Vimos también lo que era el secreto industrial, que es el secreto industrial que en toda empresa se conserva para que no le estén robando las ideas. Bueno, y por último, ya nos quedan 4 minutos de clase. Se vio también lo que es la política energética, en qué consiste la política energética. Acuérdense que en la época de Peña Nieto se llevó a cabo la reforma energética, que no a muchos les gustó, pero bueno, el problema era de petróleo. Pero cuando vimos también la política energética, se vio que hay otros recursos que también se pueden aplicar para las necesidades de la vida humana, como está, por ejemplo, la energía eólica, el viento, está también el carbón, etcétera. Vimos todo eso en esta materia. Y también vimos las relaciones que existen entre el Estado y los servidores públicos. Vimos ese derecho burocrático, que así se llama, en donde quedó englobado, si en el derecho del trabajo, que si en el derecho administrativo, y hay una postura autónoma que decía, no, pues como tiene de los dos, pues no, es una postura autónoma. Vimos lo que es la función pública, y vimos también la diferencia que hay en el artículo 123 constitucional, que se refiere a la cuestión laboral, el apartado A y el apartado B respecto a cuando va a haber alguna situación laboral, qué apartado es el que se va a aplicar. E incluso hay un video, que fue la 4ª semana, donde una licenciada explica a fondo esa diferencia entre los apartados A y apartado B del artículo 123. El apartado A, pues cuando sean relaciones obrero-patronales, no del gobierno. Y ahí les dice incluso en materia de seguridad social, quién se va a encargar de esa cuestión, que es el IMSS. Y en el apartado B, cuando son las relaciones con el gobierno, relaciones laborales con el gobierno. Bueno, jóvenes, esto fue prácticamente a grandes rasgos todo lo que vimos en este módulo, en estas 5 semanas, incluyendo hoy, Derecho Administrativo 2, en sus
PDFs está todo extractado, es el temario que está extractado y se está dando todo el temario. Si no sé si tengan alguna pregunta, nos queda 1 minuto 16. También me digo, hoy como último día, ya saben, a las 10 de la mañana abre su examen final, tienen 1 hora para contestar. Yo, sin embargo, aprovecho la ocasión y este video para, digo, no despedirme de ustedes, hasta luego, para ver si nos vamos a seguir viendo, al menos por Zoom, el próximo cuatrimestre. Y no dejen ustedes de estudiar, sigan, no bajen la guardia en cuanto a la cuestión sanitaria, síganse cuidando, no evítense problemas de salud, cuidándose mucho. Y espero que salgan todos bien en su examen. Y nos estamos viendo y fue un gusto volver a haber sido su maestro en este módulo. Les agradezco mucho la atención y paciencia que tuvieron en sus. Que tengan un excelente sábado y un magnífico fin de semana. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Adiós, profe. Cuídese mucho. Cuídese mucho. Gracias, Nos vemos. profe. A ustedes estamos en contacto con cualquier cosa. Adiós,